Bueno, entonces para las que no pueden estar, voy a grabar desde esta parte. Estamos hoy estudiando Primera de Reyes 11, 12 y 3 y hablamos específicamente de todo el proceso de desobediencia que llevó a Israel a la destrucción. Entonces estamos hablando de Astarte, que era la diosa que se relacionaba principalmente con una sexualidad, digámosle, de mente abierta. La prostitución santificada se convirtió en algo natural y normal dentro del mismo pueblo, pues tengamos en cuenta de que históricamente, no puedo hablar bíblicamente, que en la Biblia lo dice, pero se dice que incluso se realizaban orgías en honor a esta diosa, de las cuales participaron muchos judíos, llegaron al punto de desviar su corazón, que los mismos sacerdotes del Señor terminaron pasando por alto lo que Salomón estaba haciendo, lo que Salomón estaba dirigiendo de alguna forma con su mal comportamiento. Y entre ellos, estas tres dioses se convirtieron de alguna forma en la bandera del reinado de Salomón. O sea, de Astarte tiene un nexo de unión con la sangre y muchos judíos sacrificaron vidas humanas en su honor, algo totalmente deplorable, algo que Dios había prohibido, algo que Dios les había pedido de muchas maneras que no lo hicieran, terminaron haciéndolo. Entonces, luego tenemos a Quemos, que su nombre significa subyugador o fuego. Era considerado dios de la guerra. Resulta que los israelitas se empezaron a atribuir a este dios las batallas que ya habían ganado, las batallas que Dios les había dado victoria, empezaron a atribuírsela a este Dios y empezaron a rendir culto, alabanza y adoración, porque no era solamente que lo dijeran, sino que había altares específicos para estos dioses, a los cuales el pueblo de Israel se dedicaba a rendirle honor y tributo. Y en 2 Reyes 3, 4, 27 encontramos la historia del rey Mesa, que cuando vio que era vencido en la batalla, cogió a su hijo y lo sacrificó en holocausto sobre el muro de Jerusalén. Entonces, vemos hasta qué punto esta destrucción llegó hacia la vida de Salomón. Y aquí, bueno, quiero regresarme un poco a hablar de Astarte, con lo que ella se relaciona con el tema de la sexualidad abierta. Astarte se relaciona mucho con ese tipo de sensualidad de una persona, especialmente pues una mujer. Por muchos años a la mujer se ha considerado como, incluso si ustedes ven, cuando se habla del paraíso, de Eva y de Adán, siempre se relaciona que la culpa fue la mujer, que la sensualidad, y de alguna manera el hecho de la feminidad de la mujer se ve como un objeto del deseo. Pero más allá de que eso sea cierto o no, tengamos en cuenta de que nosotras como mujeres tenemos una atracción que generamos hacia los hombres, que debe ser manejada con sabiduría, que debe ser manejada con inteligencia, sobre todo porque la forma en cómo tú te relacionas con los hombres es la forma como también vas a ser vista. Y digamos que en ese punto, pues Salomón lo que más buscó de alguna manera era rodearse de mujeres llenas de sensualidad, que generalmente eran mujeres extranjeras. Eran mujeres que no hacían parte del pueblo de Israel porque en su mentalidad la fornicación y las orgías eran algo normal. Tengamos cuidado de que en nuestra mente la sensualidad se convierta en nuestra forma de vida, de que nos volvamos mujeres que su mayor deseo sea atraer a otra persona. Es natural que una mujer atraiga a un hombre. Es natural que una mujer llame la atención de un hombre porque su cuerpo y todo lo que ella es lo genera, pero hasta el punto que llegó Salomón de dejar los principios de Dios por entregarse completamente al manejo de su sexualidad de esa manera desordenada, trajo consecuencias graves no solo para él, sino para todo el pueblo. Lo mismo que Mos terminó siendo para el pueblo una maldición que más adelante veremos en lo que terminó. Y ahora Milcón o Moloch era el dios de Moab, si no estoy mal, y ellos sacrificaban a sus hijos pequeños, recién nacidos antes del año. Esta imagen era totalmente de bronce y tenía un sistema mecánico que cuando se le colocaba el peso del bebé, él reaccionaba, no sé si era por manipulación de otra persona o el sistema hacía de esa manera, en la parte del codo hacía como un movimiento hacia adentro y en la parte que ustedes ven acá del pecho, esta imagen está
totalmente llena de leña de fuego para que cuando el niño entrara, pues fuera consumido totalmente. Las motivaciones de este sacrificio por lo general eran emergencias nacionales o un voto por algo que hubiesen recibido de parte de Moloch. Ese fue otro de los dioses a los cuales Salomón permitió que se le rindiera culto en el templo y en las casas y altares también que él le hizo. O sea, estamos hablando del hombre sabio, del hombre que había recibido el legado de parte de David, introdujo al pueblo a una maldición que terminó siendo desastrosa para todo el pueblo de Israel. Lo leemos en el capítulo 11 y realmente es muy triste, pues hoy en día se le dice ídolos a los grandes cantantes, a los modelos, etcétera. Pero ídolo es todo aquello que se convierte en el centro de nuestra vida y le quita el espacio a Dios. Y a veces no parecerá tan feo como estas imágenes que vemos acá, ni tan sucio tal vez, por así decirlo, pero a veces la pornografía, un hombre inconverso, incluso un deseo muy dentro de tu corazón se convierte en tu ídolo, en tu Dios, y terminas como desviando tu corazón del Señor. Y hay algo que quiero decirte en esta noche: nada que sea la voluntad de Dios se sale de la voluntad de Dios. Es decir, para tú hacer la voluntad de Dios no tienes que pecar, porque Dios no necesita ni tiene comunión con el pecado. Entonces, Salomón terminó desviando su corazón por buscar la aprobación de sus mujeres, y en ese capítulo 11 termina con la muerte de un hombre que pudo pasar a la historia como uno de los, tal vez como el sucesor de su papá, como alguien que llevó la bandera, pero tristemente no fue así, y de parte de Dios vino una profecía de que el reino sería dividido. Entonces, el Señor mismo se lo dijo a Salomón: te has comportado mal y no has obedecido mis órdenes, por eso voy a quitarte el reino y se lo daré a uno de tus oficiales. Sin embargo, no lo haré ahora, sino cuando tu hijo sea el rey. No le quitaré todo el reino, lo dejaré reinar sobre una tribu por amor a tu padre David y a la ciudad de Jerusalén que yo he elegido. Entonces aquí vemos cómo la promesa de Dios a pesar del pecado seguía latente. Sin embargo, esto trajo grandes consecuencias para el pueblo y para Salomón. ¿Cuáles son esas consecuencias de la desobediencia que vemos en el proceso de Salomón y que tenemos que tener cuidado porque también lo podemos vivir nosotras? Castigo. Siempre que nosotros tengamos en cuenta, estamos en el tiempo de la gracia, la misericordia de Dios es extendida, el Señor nos perdona, nos perdona, nos perdona, pero llegar al punto que llegó Salomón nunca será pasado por alto, porque eso es desobediencia extrema. Y una de las cosas que experimentó Salomón fue la pérdida de su llamado. Él estaba llamado a ser el sucesor de su papá, estaba llamado a ser un hombre sabio, y eso fue consecuencia, un castigo ante su desobediencia. Luego, cuando leemos el capítulo 12, empezamos con esa mala noticia que los enemigos empezaron a buscar a Israel, a atacar a Israel. ¿Por qué? Porque la victoria de sus enemigos se convirtió en una manera de Dios mostrar que no estaba ya con ellos, que no estaba agradado con ellos. Y eso nos puede pasar. Cuando nosotros nos descuidamos en las cosas del Señor, el enemigo se enseñorea de nosotros. Usted nunca crea que el enemigo juega limpio, que él va a entender que estás triste, que estás deprimida. No, uno le da papaya al enemigo y él va a hacer para lo cual él existe: matar, robar y destruir. No esperes que él juegue limpio contigo, no esperes que él respete tu duelo, que respete tu tristeza, que respete tu debilidad. Cuando uno se descuida, cuando deja entrar al enemigo en la vida, eso le da de alguna forma la victoria a él sobre nosotros. Una tristeza, las emociones se salen de control, hay gente que sufre de ansiedad y no sabe por qué. Cuando uno está pecando, el cuerpo no fue hecho para el pecado. La Biblia dice que el cuerpo no fue hecho para la fornicación. Y eso trae como consecuencias sentimentales y emocionales el hecho de no sentirte bien, de no encontrar como un lugar donde sentirte, porque hay pecado oculto, hay algo dentro de ti que te impide de alguna forma cómo llegar a sentirte bien con Dios y contigo mismo. Y por último, dentro de estas consecuencias, quedamos desprovistos de protección, de investidura y de compañía. Y es muy triste en la vida cristiana estar en la iglesia, pero no estar cerca de Dios, que puede pasar. Y a veces no encuentras el camino cómo regresarte. Lo primero es reconocer que le fallaste al Señor
arrepentirte y sigue hacia adelante. Eso es lo que Dios quiere. Pero mientras uno mantenga la desobediencia y en el pecado, no habrá forma de recibir el perdón del Señor y por mucho menos la sanidad de lo que estemos viviendo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de ese pecado no solo de Salomón, sino de Israel? Hay una división. Israel se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte son 10 tribus que se asentaron entre Samaria, Betel y Dan, y esas 10 tribus le pertenecían a Jeroboam, que era un capitán del ejército de Salomón, al cual Dios le entregó el mandato sobre Israel. Y aquí se separan los dos nombres y aquí es donde empezamos a entender por qué se llama el pueblo judío y pasa de llamarse el Israel a Judá. Porque entonces como de la tribu de Judá, de la tribu de la alabanza, había nacido David por amor a David, a quien Dios se mantenía fiel. Él dejó dos tribus para que ellos se asentaran en Jerusalén, donde estaba el templo, y finalmente pudiese de alguna forma surgir. Pues tristemente eso no pasó, no sucedió. ¿Por qué? Porque Roboam, el hijo de Salomón, quien iba a ser el sucesor de su padre, él convirtió la idolatría en su bandera, o sea, terminó haciendo peores cosas que su papá. Y Jeroboam, aunque su reinado era el cumplimiento de la profecía, también terminó haciendo cosas peores. Entonces, estas 10 tribus que se asentaron entre Samaria, Betel y Dan, es cuando tú logras entender que la mujer samaritana no era que no era cristiana o se relacione con una, era una mujer de aquellas que había sido, de aquellas tribus desobedientes que se habían quedado en Samaria, que habían seguido a Jeroboam y que habían pecado hacia Jehová y que eran de alguna forma apartados, pero seguían siendo del pueblo de Israel. Y por eso ella le dijo al Señor Jesús y le reclamó por ese monte. Y él le dijo, la hora es y la hora viene cuando ni en este monte ni en el otro. Y habla de la adoración en espíritu y en verdad, porque ya el Señor estaba cumpliendo con esa profecía que se estaba gestando incluso cuando Salomón era rey. Entonces nacen estos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y se dividen para siempre, no se vuelven a unir, tienen reyes diferentes. Por eso a partir de ahora, cada vez que leamos un capítulo de reyes, nos va a decir, en el año en que reinó el rey tal sobre Israel, reinó sobre Judá tal rey. Ahí nos está explicando el tiempo, la cantidad de tiempo que fue rey, un rey, valga la redundancia, y también sobre qué pueblo, haciendo la especificación de que todos los reyes que estuvieron, bueno, generalmente todos los que estuvieron de reyes sobre Judá eran escogidos por Dios porque eran sucesores de David, mientras que los que estaban reinando sobre Israel eran escogidos de alguna forma de la carne y de la voluntad de ellos. Entonces, en esta primera de Reyes 12, 31-33, vemos lo que la Biblia llama el pecado de Jeroboam, que se repite muchísimo en primera y segunda de Reyes. Vamos a escuchar muchísimo eso, el pecado de Jeroboam, el pecado de Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Él dijo, si yo dejo que esta gente vaya a Jerusalén a adorar, son 10 tribus, allá son 2, de pronto se me queden algunos, yo no puedo permitir que eso pase, entonces yo voy a hacer aquí una imagen, dos toros, voy a hacer varios toros de oro, los voy a colocar en Betel, que es casa de Dios, y el mismo día que hay que adorar a Jerusalén, voy a poner que se adore aquí. Entonces él mismo nombró sacerdotes para los templos que había construido de su propio deseo sin tener en cuenta a Dios. Ese es el pecado de Jeroboam, crear dioses que no eran dioses, cambiar lo que Dios había establecido por algo corrupto. ¿Por qué? Porque Baal, una forma de llamarlo diminutivamente es el toro, se le decía el dios El, que es en minúscula, sin tilde, mientras que Dios El, que es Dios del de Betel, es con mayúscula y tilde. Entonces se relaciona, digamos, en español hay una gran diferencia entre el, que es un artículo que puede decir el zapato, mientras que si yo estoy hablando de el pronombre, estoy refiriéndome a alguien. Y si es en mayúscula, pues alguien superior. Él aprovechó ese detalle lingüístico, lo tomó a su favor y le dijo, el mismo él de Betel es el mismo él Baal. Y así fue como llevó a todo un pueblo a la destrucción completa por la desobediencia, que es realmente terrible uno darse cuenta de la responsabilidad que uno tiene cuando está liderando. Si tú estás liderando un grupo, sea de 2, 3 personas,
sea Misión Juvenil, sea Dorcas, sea Jóvenes, tú tienes una responsabilidad muy grande. Y pues puede parecer injusto en algunos momentos, pero de ti depende muchas cosas hacia dónde irá ese pueblo. En el caso de Israel, eran 10 tribus que tenían, yo creo que en sus venas la idolatría, y siempre que tenían oportunidad volvían a caer a lo mismo, pero si Jeroboam hubiese dicho, no va a haber aquí, y no vamos a pecar, y nos vamos a mantener firme, otra historia sería, pero no, tristemente, fue lo que pasó, se dividieron, y por eso no dice la Biblia el león de la tribu de Israel, sino el león de la tribu de Judá, que era la familia de David. Entonces, este pecado de Jeroboam, quiero dejar claro dos de los aspectos que fueron más contundentes. Primero, olvidar los principios. Él no pensó en la aprobación de Dios, pensó en la aprobación del pueblo. Tener al pueblo contento, para tener al pueblo contento, los deja hablar aquí, no tienen que ir a Jerusalén y entonces todos quedan felices. Tú no puedes pretender que buscando la aprobación de los demás, por encima de la de Dios, a ti te va a ir bien. Porque la gente se equivoca, la gente traiciona, la gente son seres humanos, entonces no siempre su comportamiento ni las respuestas a tus sacrificios van a ser lo que tú esperas y tampoco pues tienen justificación alguna, ni te van a llevar al bien. Y segundo, incitar al pecado con un mal ejemplo. En vez de mantenerse firme en obediencia, se mantuvo firme en la desobediencia y eso trajo para sí mismo una consecuencia y para todo el pueblo. Entonces, ten en cuenta que cuando tú olvidas los principios, puedes terminar incitando a otros a pecar. Y ten mucho cuidado y analiza mucho tus acciones, analiza mucho el porqué de las cosas que haces. ¿Qué te mueve a actuar a ti? ¿Qué te mueve a levantarte? ¿Qué te mueve a ir a un lugar o al otro? Tengamos en cuenta que en este tiempo, pues no hay ese tipo de pecado, porque me parecería absurdo que un pentecostal terminara haciendo un tipo de estas cosas. Pero recordemos que el culto a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, se terminan convirtiendo en una clase de idolatría. Y recordemos ese versículo de 1 Samuel, porque como pecado de adivinación es la obstinación y como ídolos e idolatría la desobediencia. Entonces es lo mismo tener un ídolo como tenían ellos, el ser desobediente, el ser obstinado, que hacer lo mismo que hizo Jeroboam y el pueblo de Israel. Entonces, cuando llegamos al capítulo 13, nos cuenta una historia que uno puede decir, bueno, ¿y esta historia que tiene que ver con esto? Hubo un profeta que llevó y le dijo, mira, Jeroboam, que te va a ser quitado el reino porque tú hiciste y todos los de tu casa van a morir. Y Jeroboam iba a tocar al profeta y la mano se le secó. Y luego el profeta se fue y cuando iba por el camino, un profeta mintió y le dijo, yo también soy profeta, Dios dijo que te vinieras conmigo. Él se fue con él. Luego ese profeta que dijo mentira, Dios sí le habló y le dijo, vas a morir porque no cumpliste con mi mandato, y entonces se lo come un león, y ahí está en la mitad del camino, un asno mirando a ese hombre despedazado, el león al lado del camino, y la gente, ¿qué pasó aquí? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué tiene que ver esa historia con todo lo que venimos hablando? Pues, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver muchas cosas, principalmente con esto. Tengamos en cuenta algo. El profeta de Judá tenía la responsabilidad de actuar como Dios lo había mandado a actuar. Y Dios no es de los que cambia de parecer de un día, de un momento para otro. Espérenme un momento, por favor. Bueno, entonces aquí lo que pasó fue que hay que tener muy claro algo, y se los dije ahorita al principio. Para hacer la voluntad de Dios, no hay que dejar de hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios dice algo, eso está establecido, y más si está establecido en la palabra de Dios. Cuando Dios habla acerca de la santificación, de cómo debemos buscarlo y todo eso. Si alguien te dice, un ejemplo extremo, porque ha pasado y a mí me lo han contado, que una persona diga, no, que Dios me mostró que tú eras mi esposo, pero a ti no te mostró nada. Entonces hay gente que empieza a sufrir mucho porque dice, y sí, sí será mi esposo, y qué tal, y si yo estoy desobedeciendo, y si Dios, y si esto y lo otro. Pero resulta que en ese tipo de cosas, de revelaciones y todo eso demás,
hay que tener muy en cuenta de que Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz y no es un Dios de confusión. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede muchas veces? En que este tipo de cosas que se salen de lo que Dios ya ha establecido terminan mal. Siempre terminan mal. ¿Por qué? Porque es que Dios no tiene que cambiar lo que ya dijo por algo que a mí me parece que me va a decir por medio de otra persona. Y generalmente ese tipo de cosas que soñé, con espíritu que me dijo que este que el otro, hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Y para eso tenemos a nuestros pastores en la congregación, ¿verdad? Para que nos guíen, para hablar con ellos, para buscar su dirección, para buscar pronto luz en muchos temas que no podamos entender. Pero tengamos en cuenta que este hombre muere de esa forma porque es que Dios tenía que mostrar públicamente que la obediencia en ese punto de la vida de lo que estaba pasando en Israel era tan fundamental que ni siquiera la vida de un sacerdote, de un profeta, sería respetada si no hacía lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, no comas, no bebas, no tenía por qué comer ni beber. Dios no dice, no peques, no peques. Que alguien te dijo que no, que eso no es tan malo. Bueno, se lo pudo haber dicho y los mismos apóstoles, Pablo decía que si un ángel le decía que ese evangelio era mentira, él no lo iba a creer. Ahí es donde nuestros principios tienen que estar realmente claros en acerca del llamado que nosotros tenemos acerca de la salvación. Esa parte es muy importante. Y sí quiero que tengamos en cuenta, bueno, creo que hasta aquí voy a grabar.